Sucedió ayer el proyecto del oficialismo o la propuesta del oficialismo. Esto porque acabamos de ser aludidos los miembros de la oposición de que a veces hacemos caso de lo que publican los diferentes medios de comunicación. Lamentablemente debo decir que la Unión Cívica Radical va a votar en contra de este proyecto. Debo decir que lo lamentamos porque creo que es el radicalismo el partido que ha dado fe históricamente de la transparencia electoral. Podemos decir, y esto creo que es sin falsa modestia porque es reconocido, creo que por unanimidad, que la denominada Ley Sáenz Peña, a la que aquí se hizo referencia, perfectamente podría haberse llamado Ley Hipólito Yrigoyen, que fue el verdadero gestor de la situación política que derivó en la sanción de aquella ley y que era mucho más sencilla porque se denominó Ley Sáenz Peña, o decimos nosotros, se podría haber denominado Ley Hipólito Yrigoyen, y forjó una verdadera revolución. Y fíjese, Presidenta, qué nombre sencillo. El nombre del proyecto que nos ha mandado el Poder Ejecutivo se llama Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral. ¿Cuánto título para encabezar simplemente una reforma electoral? Y vamos a la cuestión. ¿La reforma electoral es necesaria? Decimos que sí, que es necesaria. Ahora, ¿la reforma electoral es urgente? Creemos que no. Y mucho menos creemos que es urgente estando a 15 días de cambiar la composición de este cuerpo y también del Senado de la Nación. Una vez más, lamentablemente, tenemos para pensar que el gobierno opta por apresurar sanciones de ley y no buscar consensos imprescindibles en temas como el que estamos tratando, que además la Constitución Nacional exige una mayoría agravada. Creo que estamos perdiendo la oportunidad de avanzar hacia una verdadera reforma política y no solamente una reforma electoral. Fíjese, Presidenta, todos los partidos que gobiernan cada una de las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen representación política en este cuerpo. ¿No hubiera sido posible buscar un acuerdo con gobernadores, con los partidos políticos que gobiernan las provincias y que tienen representación en este cuerpo, para poder avanzar hacia una reforma que verdaderamente abarque a todos, que permita en las provincias inclusive adoptar criterios que terminen con las reelecciones indefinidas y modernicen las leyes electorales provinciales y mejoren la legislación sobre partidos? A la luz del comportamiento que ha demostrado el gobierno en este tema, tenemos motivos para pensar que como la ley de radiodifusión, como la ley de reforma previsional, como aerolíneas y algunos otros temas, esta iniciativa responde más que a una idea de consenso, de avanzar, a una idea de responder a necesidades del propio gobierno.
Pero más allá de las dudas que pueda generar este sistema o cualquier otro sistema que se adopte, me refiero al de elecciones abiertas, simultáneas y obligatorias, lo que tenemos que tener en claro, porque si no, no hay sistema que funcione, es que todos los actores tenemos que estar dispuestos a respetar a rajatabla lo que estamos sosteniendo, porque si no, no hay sistema que se pueda sostener. Lo decimos con conocimiento de causa. Un sistema similar al que estamos aprobando hoy aquí fue sancionado en el año 2003 en la provincia de Buenos Aires y luego desvirtuado de modo absoluto por la reglamentación llevada adelante por el gobernador de aquel entonces, el diputado electo Solá. Bien lo sostiene la especialista Delia Ferreira Rubio. La verdadera reforma política no depende solo de la sanción de leyes, sino del cumplimiento de esas reglas. Por ejemplo, en materia de financiamiento de la política, la equidad en la competencia mejoraría notablemente si los gobiernos de turno cumplieran las leyes que ya existen y no utilizaran los recursos públicos para financiar la campaña de los funcionarios, familiares y amigos. La reforma de las reglas de juego en materia electoral no es cosa de todos los días ni puede ser producto de imposiciones, debe ser materia de consensos. Dice también Ferreira Rubio, de nada sirve la mejor de las leyes si después, y entre comillas, suspendemos por esta única vez. Ya ha pasado, debíamos votar en octubre, votamos en junio. ¿Nos podemos imaginar a los legisladores como Indalecio Gómez, que citaba el diputado Landó, a los constituyentes del 53, imaginando este sistema tan novedoso inventado por el justicialismo de las candidaturas testimoniales? Fíjese, en nuestra provincia, de los 4 primeros candidatos que presentaron en las últimas elecciones, 3 ya han anunciado que no asumen sus bancas. Y el que lo asume solo reside en la provincia por una cuestión familiar. Ya son 22 las candidaturas testimoniales que tuvimos en la pasada elección. ¿De qué sirve tener la mejor ley electoral que pretendidamente va a mejorar el sistema político si luego el presidente del partido oficialista usa a su antojo los bienes y los recursos del Estado, tanto para la campaña proselitista como para domesticar después gobernadores? Estamos creando una nueva especie de clientelismo, el clientelismo de gobernadores e intendentes. ¿De qué reforma política estamos hablando? Una reforma política requiere, en primer lugar, un compromiso en las conductas y en las conductas de todos. Creo que esta ley o este proyecto de ley que va a tener sanción en esta Cámara seguramente en el día de hoy puede tener algún avance. Yo coincido con algunas de las cuestiones que planteaba Landó y debo reconocer, se han receptado inquietudes de diversos partidos de la oposición, pero francamente creo
que no alcanza. Nos hubiera gustado que en virtud de ese acuerdo del que yo hablaba, que pudiéramos haber avanzado entre todos los partidos, entre todas las provincias y la nación, y sin avasallar, como alguien planteó, ninguna autonomía provincial, que sea fruto realmente de un consenso. Hubiéramos podido modificar, por ejemplo, algunas legislaciones disparatadas que existen en algunas provincias, como por ejemplo la ley de lemas, o leyes que permiten una distribución de bancas que desconocen de modo absoluto la voluntad popular, asignando una sobrerepresentación a las mayorías en detrimento de las minorías. Esto existe, por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz. En el año 2007, cuando el candidato a gobernador por la oposición obtuvo el 40% de los votos, el impacto real en la Cámara de Diputados de aquella provincia fue menor al 20%. De esa elección resultaron electos 20 legisladores por el Frente para la Victoria, apenas 4 de la oposición. Aquí se hizo referencia a que no se puede utilizar el sistema de la boleta única. Nosotros creemos que se podría haber hecho un esfuerzo en ese sentido. Nos hubiera gustado también, y lo propusimos, ver incorporado en el texto de esta ley un capítulo especial o un artículo que estableciera claramente que las bancas pertenecen al partido por el cual el legislador ha sido elegido, y terminar definitivamente con la práctica del transfugismo político, que lamentablemente también conocemos en este recinto, y lamentablemente creo que vamos a seguir viendo diputados que van pasando de un lado al otro con una facilidad que asombra. También hemos planteado que hubiera sido bueno que en el régimen de internas abiertas los afiliados a un partido tengan la obligación de votar en ese partido al cual están afiliados, y que sea el independiente el que puede optar por un partido o por otro. Esto evitaría la injerencia de un partido que, en el caso de que no tuviera internas, pudiera organizar la participación en otro, y no estoy hablando de suposiciones. Ya pasó en mi provincia, en la interna del año 2005, por lo que decía anteriormente que la ley fue desvirtuada con la posterior reglamentación. Respecto a la prohibición incorporada en el inciso F del artículo 33, a que hizo referencia el diputado Landó, nos parece muy bien, pero no veo por qué aquellos individuos procesados o condenados, obviamente, por delitos de lesa humanidad, debemos limitarlo al 24 de marzo, al periodo que va del 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983. Esperemos que no haya más, pero si lo hubiera algún delito de lesa humanidad posterior al 10 de diciembre de 1983, no quedaría comprendido en esta ley. Pero además sostenemos que el terrorismo de Estado en la Argentina empezó antes del 24 de marzo de 1976. En estos días precisamente, se cumple un año más. En noviembre de 1973 debutaban las 3A, poniéndole la bomba a Hipólito Solari Yrigoyen,
cuando después de horas de fundamentar en el recinto de acá al lado un tema que ahora también está candente, la ley de asociaciones profesionales, algunos que seguramente en aquellos años ya eran dirigentes gremiales se oponían a Solari y Irigoyen, y fue allí cuando las 3A debutaron. Y también, y aquí tomo algo que seguramente va a decir en el tratamiento en particular el diputado Vega, no veo por qué no se extiende esta prohibición no solamente a aquellos vinculados a delitos de lesa humanidad, también aquellos que han conspirado contra el orden constitucional y también aquellos condenados por delitos contra la administración pública, por delitos de corrupción en la administración pública, y apliquemos todo el artículo 36 de la Constitución Nacional, que queden todos equiparados. Es cierto, como dijo el diputado Landó, que se han tomado iniciativas de la oposición en el cual se fortalece la presencia de la justicia en detrimento del Ministerio del Interior, del Poder Ejecutivo, y esto es bueno, pero creemos que se debería haber fortalecido aún más. Incluso proponemos 2 artículos para consagrar en esta ley la autarquía financiera de la Cámara Electoral Nacional. Señora Presidenta, compartimos la necesidad de poner racionalidad a la existencia de partidos políticos, tema que tenemos que compatibilizar con el necesario derecho a nuevas expresiones políticas a poder desarrollarse en el marco del sistema democrático. No debe ser una herramienta para pocos, sino una correcta legislación electoral. Debe ser una ley y un mecanismo que permita que la voluntad popular se manifieste de la mejor forma posible y que todas las voces representativas del pueblo de la nación puedan estar representadas en este Parlamento. Señora Presidenta, como lo dije cuando empezaba, lamentamos desde el radicalismo no poder acompañar este proyecto. Seguramente esta va a ser mi última intervención en este recinto. Como lo hice desde el primer día, lo hice con la mejor de la buena fe y con la absoluta convicción de que estaba en lo correcto. Hubiera deseado que esta ley se hubiera sancionado con el consenso de la inmensa mayoría de los partidos que integramos este cuerpo hoy. No ha sido posible. Deseo que en los tiempos que vienen este Congreso, esta nación argentina, encuentre los tiempos de diálogos y los tiempos de consenso que no hemos encontrado quienes finalizamos nuestro mandato el 10 de diciembre que viene. Gracias, señora Presidenta. Gracias, Perdón, diputado. la diputada Judy se va a compartir los 4 minutos que nos quedan, porque supongo que estaremos equiparados con el diputado Landó. Gracias. Gracias, diputado, pero yo dirijo el debate. Le digo los minutos que corresponden.